Vamos a hablar de ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Entonces, primero que todo vamos a comenzar con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tenemos acá este grupo carbonilo, ¿no? Entonces, a pesar que los ácidos carboxílicos tienen este grupo carbonilo, no tienen las características que tienen los aldehídos y las cetonas que ya habían visto con anterioridad. Entonces, químicamente y físicamente va a tener un comportamiento muy diferente. Esto se debe básicamente a este grupo hidroxilo que está pegado a este grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, debido a ese grupo hidroxilo que está pegado al grupo carbonilo, van a cambiar considerablemente sus características físicas y químicas, ¿sí? Principalmente esto se debe a la resonancia que tienen las moléculas. Entonces, veamos acá este sistema resonante. Cuando ustedes vean que está entre corchetes, se llaman sistemas, son híbridos de resonancia. Entonces, esta es como que la estructura que ustedes están acostumbrados a ver de un ácido carboxílico y este es su híbrido de resonancia. Al final es un equilibrio químico, recuérdense chicos, todo esto está en equilibrio. Entonces, el que va a estar en mayor proporción, pues evidentemente va a ser este, pero esta especie también va a existir. Y si ustedes pueden ver, pues aquí tengo este doble enlace, ya no está entre este carbono, sino ahorita está en este carbono con este otro oxígeno, es un poco diferente. Entonces, básicamente esto hace que tengan propiedades químicas bastante diferentes debido a esta conjugación que tienen en este doble enlace. En realidad, este doble enlace se dice que está deslocalizado entre estos dos oxígenos, ¿sí? Entonces, esto hace que reaccionen completamente diferentes. Se pueden presentar los ácidos carboxílicos de las siguientes formas. Ustedes pueden ver esta forma de nombrarlos, que es RCOH. Después tenemos esta forma y esta otra forma. A mí la forma que más me gusta es esta. Se mira bien chulo, se mira bien bonito, es una belleza esto. Pero pues también existe esta, ¿no? Esta sí está, o sea, esta también está, pero esta está medio... O sea, existe, la he visto, aparecen muchísimas representaciones también, pero no me gusta tanto, no sé, al final es de gustos. A mí esta es la que más me gusta, ¿sí? Pero pues de igual forma es importante que logren identificar que las tres hacen alusión a la misma molécula, ¿no? ¿Qué eran estos grupos R, chicos? ¿Me recuerdan qué eran estos grupos R? Una cadena de carbonos, creo. Exactamente, una cadena de carbonos, ¿sí? Entonces, cada vez que vean este grupo R, significa que hay una cadena de carbonos. O cualquier grupo de carbonos, ¿sí? Entonces, debido básicamente a este grupo R, yo puedo clasificar a los ácidos carboxílicos como, gracias por cierto, en Javier, ¿sí? Debido a esto, yo lo puedo clasificar como ácidos carboxílicos aromáticos, que pues tengo un anillo aromático aquí unido directamente a este ácido carboxílico, o alifáticos, ¿sí? Porque tengo una cadena alifática. Entonces, yo los puedo clasificar en esas dos categorías. También los puedo clasificar dependiendo de la cantidad de ácidos carboxílicos que hayan en su estructura. Como podemos ver, este es un diácido, ¿sí? Porque tengo dos grupos carboxílicos en la estructura. Y este, pues, es un triácido, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos con la nomenclatura cuando son diácidos y triácidos? Así como cualquier otro tipo de nomenclatura que nosotros hacíamos. Fácil, ¿no? Colocando los sufijos di, tri, tetra, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este caso, vemos que tengo dioico. Oico es la terminación que se utiliza para indicar que yo tengo un ácido carboxílico, y el di básicamente me va a indicar que tengo dos ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de la nomenclatura y impacto de los ácidos carboxílicos. Se encuentra la cadena más larga que contenga el ácido, ¿sí? Importante. El ácido carboxílico en la jerarquía de la nomenclatura es uno de los que tiene mayor nivel, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar la cadena más larga que contenga el ácido carboxílico. El ácido carboxílico siempre, 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 siempre va a ser carbono 1 porque es un carbono terminal. Entonces, es una maravilla,
¿sí? Debido a esta prioridad o a esta jerarquía, en la mayoría de las ocasiones los ácidos carboxílicos van a ser el carbono 1, ¿sí? Entonces, pues, digamos que si yo tengo un compuesto que solo tiene un ácido carboxílico, pues siempre va a ser carbono 1, ¿no? Así como es con los aldehídos. Ustedes identifican un aldehído, pues va a ser carbono 1, ¿no? ¿Sí? Se antepone la palabra ácido al nombre del compuesto y se sustituye la terminación O del alcano base, la cadena principal, por el sufijo oico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es de 8 carbonos, digo ácido octanoico, ¿sí? Ya no digo octano, porque es mi cadena principal de un octano, pero como es un ácido carboxílico, coloco este prefijo ácido y coloco de sufijo la terminación oico, es decir, ácido octanoico. Se colocan los sustituyentes según las reglas que ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Según todas estas reglas que ya hemos visto, que es básicamente que en que los metilos, orden alfabético, isopropilos, etcétera. Todos estos sustituyentes que ya vimos que se van nombrando dependiendo del carbono, etcétera. Vamos a seguir con todas estas reglas. Y lo interesante de esto es que los ácidos carboxílicos tienen prioridad ante ésteres, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, halogéneros de alquilo, alquenos, alquinos y alcanos. Entonces, básicamente son bastante importantes. Entonces, si hay un ácido carboxílico y cualquiera de estos otros grupos funcionales en la cadena, el ácido carboxílico es el que tiene prioridad, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos acá. Yo tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Por qué este es el carbono 1? Porque es el carbono del ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, si tiene 3 carbonos, viene del propano, pero como es un ácido carboxílico, se coloca ácido propanoico, ¿sí? Básicamente. Veamos este otro ejemplo. Comenzamos a nombrar siempre del ácido carboxílico, carbono 1, 2, 3, 4, 5. En carbono 4 tengo un metil, entonces siempre se comienza con el prefijo ácido, luego se coloca los sustituyentes siguiendo las mismas reglas que ya sabemos, ácido 4-metil, y luego pues mi cadena de 5 átomos de carbono. Entonces viene de penta. Sería pentanoico. Sería ácido 4-metilpentanoico. Vamos a ver este otro ejemplo. Este otro ejemplo es muy, muy, muy interesante. Entonces, quiero que contemos la cadena principal. Primero que todo, tengo un diácido, ¿sí? Los diácidos son bien interesantes. ¿Por qué? Algo interesante es que, como los ácidos carboxílicos solo pueden ser carbonos terminales, entonces solo pueden ser el primer carbono en la cadena o el último carbono en la cadena. Aquí no hay pierde. Entonces, uno de estos ácidos tiene que ser el primer carbono y el otro tiene que ser el último. ¿Cómo vamos a escoger cuál es el primer carbono y cuál es el último? Siguiendo las reglas que ya sabíamos. Entonces, comencemos a contar los sustituyentes. Carbono 1, 2, en 3 tengo un sustituyente, 4, 5, en 6 tengo otro sustituyente, 7 y 8. Contemos del otro lado. Veamos qué pasa si comienzo a contar del otro lado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 tengo un sustituyente, carbono 4, carbono 5, en carbono 6 tengo el otro sustituyente, carbono 7 y carbono 8. Si se dan cuenta, si yo comienzo a contar de este lado en rojo, en 3 y en 6 tengo sustituyentes. Y si yo comienzo a contar de este lado en morado, en 3 y en 6 tengo sustituyentes. Entonces, ¿cómo le hacemos ahorita para encontrar cuál es el carbono 1? ¿De qué lado comienzo a contar? ¿Qué pasaba cuando empataban en este sentido? Si alguien se recuerda. Le voy a preguntar a Marco. Cuéntame, Marco. ¿Qué pasaba? Tenemos que buscar el que quede en la menor posición. Pero empataron en las posiciones. Si te das cuenta, en 3 y en 6 de los dos lados.
Ahí Entonces, vemos el orden alfabético y el que quede más en la menor posición, ese usamos. ok. ¿Qué dice Kelly y Marcos que levantaron la mano? Yo también decía lo del orden alfabético. En este caso tendríamos que empezar donde está el etil, ¿no? Donde queda el etil primero. Ujú. ¿Y Marcos? Lo mismo, en orden alfabético iría el etil. Pues exactamente. Déjeme decirle, los tres son muy pilas. Los tres tuvieron bueno. Entonces, justamente es el orden alfabético. Es por etil, ¿sí? Porque etil alfabéticamente tiene prioridad ante el metil, por alfabéticamente. Entonces, por eso, esto sucede mucho en compuestos simétricos. Si ustedes se dan cuenta, esto es un compuesto completamente, bueno, digamos que es compuesto simétrico. Los sustituyentes están en posiciones simétricas. Si yo tuviera un CH3 aquí, este sí sería un compuesto totalmente simétrico. Pero los R's están en posiciones simétricas. Entonces, por eso el compuesto es ácido 3-etil, 6-metil, octanodioico. Ojo, estoy colocando octanodioico. Tengo que colocar dioico porque estoy haciendo alusión que tengo dos ácidos carboxílicos. Otra cosa bien bonita, interesante es, no sé si se han dado cuenta que generalmente nosotros indicamos la posición del grupo funcional, porque aquí no estamos indicando la posición del grupo funcional. Por ejemplo, tenemos uno que es en 2 octanol. Por ejemplo, estás diciendo que mi alcohol está en 2, puedo decir 3 octanol, pero ¿por qué aquí no estoy indicando la posición de mis ácidos carboxílicos? Es pregunta, chicos, cuéntenme. Por lo que dijo que se asume que son terminales. 100 puntos, Marcos. Se asume que son terminales. Entonces, solo puede ser carbono 1 o 8. No hay pierde. Entonces, por eso no hay que colocarlos. Ahora ya lo saben. UPAC. UPAC de ácidos carboxílicos aromáticos. Los ácidos carboxílicos aromáticos se nombran como derivados del benceno. Se puede usar la nomenclatura orto, meta y para. Y si hay más de 2 sustituyentes es necesario la numeración, ¿sí? Entonces, recuérdense, orto, meta y para solo se puede utilizar cuando hay 2 sustituyentes. Y se nombran todos como derivados de ácido benzoico. Entonces, este es el compuesto principal y el resto es un derivado. Es decir, se llama ácido. Siempre hay que colocar la palabra ácido. Y estás diciendo, y estoy viendo que en para tengo un grupo amino. Entonces, ácido para-aminobenzoico. Veamos este otro ejemplo. Este es mi ácido benzoico, ¿sí? Ojo, este es el ácido benzoico, ¿no? Todo es derivado del ácido benzoico. Este es mi ácido benzoico. Todos los compuestos se nombran como derivados de ácido benzoico. Este es mi ácido benzoico principal y estoy viendo que en orto tengo un grupo hidroxilo. Aquí en este caso no se puede decir fenol. ¿Por qué? Porque se llaman fenol cuando el grupo hidroxilo es el grupo principal, el grupo funcional principal del compuesto. En este caso no se puede decir fenol porque es un grupo hidroxilo, porque el hidroxilo es un sustituyente. Entonces, por eso se llama ácido ortohidroxibenzoico. Y finalmente, en 4, pues tengo un grupo metilo, entonces ácido para-metil-benzoico. ¿Sí? Este otro ya no puedo colocar orto, meta y para porque tengo 3 sustituyentes en mi anillo aromático. Entonces, este sí lo tengo que nombrar directamente UPAC. Siempre el carbono que va a estar unido al ácido carboxílico por prioridades va a ser carbono 1. Este es carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo va a ser la jugada? En 2 y en 6 tengo grupos metilos. Se llama ácido 2,6 dimetilbenzoico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Todo claro, Lick. Súper. Nomenclatura común. Muchos ácidos siguen siendo nombrados por sus nombres de origen y son
un poco engorrosos de trabajar, ¿sí? Yo diría que es como masticar vidrio en realidad, porque esos nombres comunes son súper, súper arcaicos. Por ejemplo, ácido caproico viene de, pues, fue aislado primera vez de una cabra y por eso viene así, pues son nombres que ya simple y sencillamente tienen este nombre común de donde fueron aislados inicialmente. Y pues se los tiene que aprender de memoria. Pero yo ya les había dicho cuando estábamos viendo cosas de aldehídos, ¿se recuerdan que vimos aldehídos? Que yo les dije, apréndanse una tablita que les voy a poner porque va a ser importante. Les dije que sí va a ser importante y que se la tenían que aprender y que lo iban a estar viendo a lo largo del curso. Y es cierto, aquí está otra vez la tablita, ¿sí? Entonces, sigamos con esto. Entonces, en esta tablita está bien fácil. Carbonos, nombre del ácido, ¿sí? Entonces, si tiene 5 átomos de carbono, pues sabemos que es ácido valérico, ¿no? Entonces, en los sustituyentes se van a nombrar, o sea, se pueden nombrar esos sustituyentes que tengan sobre este ácido en la nomenclatura común, siguiendo la nomenclatura o las letras griegas, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera, ¿sí? Después de hasta llegar a Omicron y todas las variantes del COVID, que básicamente son letras griegas, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí podemos seguir hasta que lleguemos a todas las variantes del COVID, ¿no? Se nombra básicamente el carbono 2 es el carbono alfa, carbono 1 es el carbono del ácido carboxílico, carbono 2 es el carbono alfa, el 3 es el beta, 4 es el gamma, 5 es el delta, 6 es el epsilon, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el localizador que me va a estar indicando la posición de un sustituyente. Veamos este otro ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo un compuesto de 3 carbonos, 2, 3, ¿sí? Sabemos que el de 3 carbonos, el nombre común es ácido propiónico. Entonces, sabemos que en carbono alfa, pues tengo un grupo cloro. ¿Cómo se llama el compuesto? Ácido alfa cloropropiónico, ¿sí? Ya no estoy diciendo 2 cloropropiónico, sino estoy diciendo alfa, que me está indicando la posición. Aquí está el nombre IUPAC del compuesto ácido alfa cloropropiónico. Por cierto, creo que no sé si se los había dicho ya. No. Cuando ustedes vean mis presentaciones, chicos, aquí están en todas mis presentaciones tienen las referencias de donde saco los ejemplos abajo. Por si por cualquier motivo ustedes quisieran profundizar más, pues ya pueden tomar las referencias. Entonces, pues ya saben, esto es específicamente como para los chicos de Isabel, porque me imagino que mis chicos ya, o sea, ya se los había dicho varias veces. Si alguno de ustedes pues no lo sabía, pues igual, ahí está, ¿no? Vaya, vamos a ver el otro ejemplo, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, sabemos que el carbono 4, carbono 2, 3, 4. El carbono 4 está en gamma, ¿sí? Entonces, en posición gamma, ¿qué sustituyente tengo? Tengo un sustituyente amino. Entonces, y mi cadena total es de 4 átomos de carbono. Voy a mi tablita, busco 4 átomos de carbono, sé que es el ácido butírico, ¿sí? Entonces, sé que en gamma tengo un amino, entonces voy a llamar mi compuesto ácido gamma amino butírico. El nombre IUPAC es ácido 4-aminobutanoico, ¿sí? ¿Por qué es butanoico? Porque viene el butano y pues solo se le agrega este sufijo oico que hacía alusión a los ácidos. Entonces, ácido 4-aminobutanoico. Veamos este otro. 1, 2, 3, 4 también. En carbono beta tengo un grupo metilo. El nombre común sería ácido beta metil butírico, ¿sí? El nombre IUPAC sería ácido 3-metilbutanoico, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tengo algunos nombres comunes. Hasta más o menos llego hasta 10 y después me paso 16 y 18.
el resto de 12 y todos esos los van a ver más que todo cuando estemos viendo lípidos. Ahí los van a volver a ver estos nombres comunes. Entonces, pues apréndanselos porque si no los van a estar atormentando durante muchos parciales, ¿sí? Recuérdense, el siguiente parcial pues tienen que aprenderse esos nombres de memoria y el siguiente también, esos mismos nombres. Entonces, consejo, apréndanselos de una vez porque tarde o temprano se los tienen que aprender, ¿no? Tengo más nombres comunes, pero estos son de derivados de diácidos, ¿sí? Por ejemplo, el ácido etanodioico se llama, nombre común es ácido oxálico. La estructura del ácido oxálico pues es así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, carbono 1 y carbono 2, esa es la cadena. Entonces, pues es un ácido, como son dos carbonos, pues viene de etano, y pues como hay dos grupos carboxílicos, entonces pues dioico, ¿no? Ácido etanodioico, ¿sí? Y pues así se van con los siguientes. Ácido malónico es de 3 átomos de carbono, se llama ácido propanodioico, etcétera, ¿no? Ácido pimélico es ácido tanodioico, ¿no? Básicamente. Son relativamente importantes estos ácidos. Por ejemplo, el ácido oxálico, no sé si ustedes ya lo vieron en Bioquí, pero es muy importante el ácido oxálico, ¿sí? O el oxalato se utiliza como, no sé, es un derivado en alguna de las vías, yo creo que es en la síntesis de glucógeno. Oxalato, sí. Es en la síntesis de glucógeno, creo yo. En algo de Bioquí está súper involucrado el oxalato, ¿sí? Ahí está. Es un diácido, ¿no? Entonces, quedamos con estos otros ejemplos de nomenclatura. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Encontrar la cadena más larga que contenga el ácido carboxílico. Sencillo, ¿no? Entonces, busquemos. El ácido carboxílico sabemos que es carbono 1 y busquemos la cadena más larga. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, veamos. En 2, ¿cómo se llama este sustituyente? Vamos a ver a quién le pregunto a este sustituyente. Vamos a preguntarle a Sheridan. Cuéntame, Sheridan, ¿cómo se llama este sustituyente? Pues es un bensil. Sí, perfecto. Un bencil es un bencil. Es un bencil, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre un bencil y un fenil, Javier? Que en este caso tiene un CH2 y el otro solo tiene solo una cadena. Exactamente. Ajá, sí. Hay un CH2 entre el anillo aromático y la unión con la cadena. Muy bien. Entonces, pues este es un bencil. Pues en 3 tengo un etil y en 4 tengo un metil, ¿no? Entonces, vamos a nombrar el compuesto. Siempre se comienza con la palabra ácido. Luego los sustituyentes. En carbono 2, por orden alfabético, va bencil. Entonces, ácido 2-bencil. En carbono 3 va etil por el orden alfabético. Y después en carbono 4 va el metil. El compuesto tiene 6 átomos de carbono, entonces hexan. Pero, como es un ácido carboxílico, se dice hexanoico. Entonces, es la reacción, porque si no, no salía bien, ¿sí? Y pues básicamente la pregunta es ¿cómo sintetizaría este compuesto utilizando la esterificación de Fischer? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Es cuáles serían los reactivos para sintetizar este compuesto, es decir, A más B y C. ¿Cuáles serían A, B y C? Esa es la pregunta del mío. Dale, chicos. Vamos a ver quién levantó la mano. Marcos. El ácido sí tendría que ser ácido acético.
100 puntos. Ácido acético, Marcos. ¿Y el alcohol? Creo que tendría que ser un 3-propanol, ¿verdad? Ujú. 3-propanol. ¿3 qué? Esa nomenclatura está. ¿3 qué? 3-propanol. 3-metilpropanol. 3-metilpropanol. Perfecto. Eso es perfección, ¿sí? 3-metilpropanol. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vamos a trazar una línea. Vean el éster, que es esta parte. Trazamos una línea rompiendo el enlace, como que el éter, digamos, ¿sí? Como que partiendo el éster en dos. Esta parte es el ácido y esta otra parte es el alcohol. Vamos a dibujarlo con otro color. Y esta otra parte es el alcohol. Entonces, lo vamos a separar. Separamos el alcohol aquí, copiamos la misma estructura. Y vamos a agarrar el moradito acá y vamos a copiar esto acá. Copiamos casi que la misma estructura, pero aquí donde partimos voy a agregar el grupo OH. Entonces, mis reactivos serían ácido acético y básicamente 1, 2, 3 metil. Era 4, 3 metilbutanol. Casi, 3 metilbutanol era. 3 metilbutanol, ¿sí? Básicamente esos eran los reactivos. El 3-metilbutanol tiene un nombre común. Se conoce como alcohol isoamílico, ¿sí? Básicamente, el alcohol isoamílico, el alcohol isoamílico ya tiene olor, ya huele como a banano poquito descompuesto. Es rico todavía, pero sí se siente como un banano como que medio fermentadón. Ahora, el acetato isoamilo es una belleza, es un olor exquisito, ¿sí? Es un olor muy rico. Muy bien. ¿Alguna duda? No, Lick, todo claro. Muy bien. Entonces, esta era la respuesta. Alcohol isomílico, ácido acético, ácido sulfúrico y calor. ¿Sí? Vamos a ver la química de los ésteres. ¿Sí? La nomenclatura de los ésteres es bien sencilla. ¿Sí? Entonces, los ésteres se nombran como derivados de ácidos carboxílicos. Es decir, se siguen las mismas reglas para nombrar la cadena principal de los ácidos. Pero es como en los carboxilatos, solo que en lugar de decir carboxilato de sodio, decís carboxilato de metilo, de etilo, de propilo, etc. Entonces para seguir construyendo un nombre, tenés que colocar D y colocas como que la cantidad de carbono, de átomos de carbono del alcohol que se proviene, ¿sí? Y pues los ésteres tienen prioridad ante amidas, aldehídos, cetonas, y pues ya nos vamos para abajo en la lista de prioridades, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos. Para nombrar a los ácidos, tenemos que identificar
a los ésteres tenemos que identificar el ácido del que provienen. En este caso, este proviene del ácido acético, ¿sí? O del ácido o del etanoato. Ácido etanoico, perdón, del ácido etanoico, ¿sí? Pero como es un éster, se coloca etanoato. Etanoato de etilo, porque etilo es el sustituyente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a identificar. Partimos, encontramos mi derivado de ácido y el resto es mi alcohol, ¿sí? Entonces, mi derivado o mi ácido va a provenir de este compuesto, ¿sí? Entonces, vemos que es 1, 2, 3. En 2 tengo un grupo metilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama mi ácido? 2 metil, ya no coloco la palabra ácido, es de 3 carbonos, entonces coloco, viene del ácido propanoico, pero voy a colocar propanoato. Y el alcohol. Y vemos que tengo un alcohol bencílico, por eso coloco bencilo, ¿sí? El alcohol bencílico, ¿cuál es la diferencia entre el alcohol bencílico y el fenol? El alcohol bencílico es así, que el fenol es así. Ahí no se mira mucho porque está azul, pero aquí hay un grupo de hidroxilo, ¿no? Yo creo que, me imagino que aquí sí lo pueden ver, que hay un grupo de hidroxilo, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, se llama 2-metilpropanoato bencilo. Entonces, para que ustedes puedan nombrar los ésteres, yo les recomiendo que apréndanse bien estas reacciones de esterificación de Fischer, porque tienen que identificar del ácido del que proviene y el alcohol del que proviene, porque es básicamente una mezcla de los dos, ¿sí? Veamos, por ejemplo, este caso. Identificamos el éster, lo partimos en dos. Este viene del ácido acético y este viene de este alcohol, que es una gran cadenota. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo se llama? Viene del ácido tanoico. Entonces, se le quita la palabra ácido y se le quita el oico y se le cambia por ato. Es decir, son dos carbonos, viene de etano, sería etanoato. Etanoato de octilo. ¿Sí? El etanoato de octilo huele a naranjas. Entonces, si alguna vez ustedes han olido un olor a naranja muy intenso de algo que es sintético, seguramente tenía este éster. Entonces, por ejemplo, el olor a piña, identificamos mi ácido del cual proviene y mi alcohol. Entonces, mi ácido vemos que tengo 1, 2, 3, 4. Viene de but. Entonces se coloca butanoato de etilo, porque etilo viene del etanol. Butanoato de etilo, ¿sí? Y ese es el olor a piña. El olor a plátano, ojo, el plátano es diferente al banano. La diferencia entre el plátano y el banano es únicamente un grupo iso, si ustedes se dan cuenta. En el acetato isomilo, es desacetato de pentilo. La única diferencia creo que es un CH3 que está acá. Esa es la única diferencia. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no. Entonces, la única diferencia es que incluso son isómeros. Son isómeros. Son isómeros ambos, porque el de banano es así. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver los nombres comunes. En los nombres comunes
se utiliza el nombre común del ácido del que provienen, por ejemplo, ácido acético, valérico, etcétera, y pues solo se le cambia pues este ico, ácido acético, el ico del acético se le cambia por ato también. En cambio en el otro se cambia al oico, en este solo el ico. Entonces por ejemplo, acetato de etilo, y si viene de este que es un diácido, sería malonato. Y aquí se coloca malonato de dimetilo, porque tengo un metilo en cada uno de los ácidos. ¿Sí? Esta es la nomenclatura común. Vamos a ver las propiedades físicas. Los ésteres, debido a los grupos alquilo unidos al oxígeno, no pueden formar dímeros ni formar puentes de hidrógeno entre ellos. Menores puntos de ebullición, por eso tienen menores puntos de ebullición que los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Sí pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, pero no entre ellos. Esa es la mayor diferencia. Cuando nosotros hablamos de punto de ebullición, pensamos en puentes de hidrógeno entre ésteres. Cuando nosotros pensamos en solubilidad, pensamos en puentes de hidrógeno, interacciones del éster con el agua. ¿Sí? Esa es la mayor diferencia. Entonces, los ésteres sí pueden formar puentes de hidrógeno con agua. Por eso sí van a ser solubles con agua. Pero tienen menor punto de ebullición porque no pueden formar puentes de hidrógeno entre ellos. No forman esos dímeros ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Veamos que el butano, ojo, cuando nosotros comparemos pesos moleculares, pero cuando nosotros comparemos puntos de ebullición, tenemos que comparar pesos moleculares. No podemos comparar pesos moleculares diferentes, porque a mayor tamaño del compuesto, a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos aquí el butano tiene 4 átomos de carbono y pues tiene un punto de ebullición de 0 grados centígrados. Veamos este éster que es el malonato de metilo, perdón, metanoato de metilo. Tiene un punto de ebullición de 32 grados centígrados, ¿sí? Veamos el alcohol, 97 grados centígrados. Es una gran diferencia el punto de ebullición. ¿Por qué? El alcohol sí puede formar puentes de hidrógeno entre ellos y el éster no. Ahora, el ácido carboxílico sí es una diferencia significativa, ¿sí? Pero es básicamente porque forman dímeros. Esa es la mayor diferencia. Al menos el alcohol con el ácido carboxílico, la mayor diferencia es porque forman dímeros, porque ambos pueden hacer puentes de hidrógeno. Y, o sea, y tienen más interacciones entre ellos y por eso pues se necesita más energía para romperlas, ¿no? Vamos a ver de las amidas, ¿sí? Vamos a hablar de las generalidades de las amidas. Son derivados de ácidos carboxílicos, pero con una función amina. Se clasifican como amida primaria, amida secundaria y amida terciaria, ¿sí? La amida, y lo importante para definir si es primaria, secundaria y terciaria, es el nitrógeno. Identificamos el nitrógeno. ¿A cuántos carbonos está unido un nitrógeno? Este nitrógeno está unido a un carbono, entonces es primario. Este nitrógeno está unido a 2 carbonos, secundario, y este nitrógeno está unido a 3 carbonos, terciario. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. A ver, vamos a preguntarle a alguien por acá. ¿Quién le vamos a preguntar? Ah, Lucía. Lucía Abigail. Cuéntame, Lucía. Espera un rato. No, sigan. Cuéntame, Lucía. ¿Qué amida sería esa?
¿Me escuchan? Silic. Ah, bueno. O dale, ya que me comentaste, Francisco, ¿qué amida sería? ¿Amida primaria, secundaria, terciaria? Sería primaria, ¿no? ¿La que tiene el círculo? Identificamos el nitrógeno. ¿Cuántos carbonos están unidos en nitrógeno? Rodrigo, ¿me puedes ayudar, Rodrigo? ¿Qué amida crees que sería? La verdad no estoy seguro. Ok, Creo que sería secundaria, ¿no? preguntémosle a Nicole, a ver qué piensa Paulina Nicole. Sí, yo digo que es secundaria. Está unida, el nitrógeno está unido a dos carbonos. Y Analí, ¿qué dices tú? Sí, secundaria también. ¿Secundaria? ¿Andy? Yo no estoy seguro, es que pienso que es terciaria porque como está el metil encerrado ahí en paréntesis, creo que el nitrógeno está haciendo enlace con esos dos grupos y aparte con el carbono, entonces no sé si es terciaria. Sí, exactamente, Andy. Es terciaria, ¿sí? Recuérdense, CH3 y está este 2 pequeñito. Entonces, yo les he dicho miles de veces cuál es mi problema con este tipo de fórmulas, que para mí son muy feas. A mí por eso me gusta la fórmula esqueleto. La fórmula esqueleto es una maravilla, esta no miente, ¿sí? Entonces, si yo les pondría esto, ¿qué me dirían que es? Sería más fácil decir que es terciario. Es más fácil decir que es terciaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí tengo la fórmula esqueleto, me dice que es terciaria porque el nitrógeno está unido a un carbono, tres carbonos, ¿sí? Bueno, no es el carbono completo, sino es este carbono, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces es una amida terciaria, ¿sí? Entonces, la nomenclatura de las amidas es bien bonita, ¿sí? Y les voy a decir un tip. Se nombran como derivados de ácidos carboxílicos. Se escoge la cadena principal siguiendo la regla de los carboxílicos. Se elimina la palabra oico, el sufijo oico, y se cambia por amida. Igual que los ésteres, pero las amidas secundarias y terciarias se deben de indicar que los sustituyentes están unidos al nitrógeno con la letra N-alquilo. Entonces imagínense que la N es un número. Si ustedes tienen un compuesto, pueden decir, por ejemplo, 3,5 dimetil, etcétera, ¿no? 3,5 dimetil. Ahora, la N, ustedes imagínensela como un número, ¿sí? Entonces, N está diciendo que el sustituyente está unido al nitrógeno. No significa que está unido, por ejemplo, cuando nosotros colocamos 2, estamos diciendo que el sustituyente está unido a carbono 2. Cuando nosotros colocamos N, estamos diciendo que el sustituyente está unido al nitrógeno. Muy fácil, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos que identificar primero el ácido carboxílico o la cadena principal, que es la derivada del ácido, que es esta, ¿sí? Uy, ¿saben ni qué pasó ahí? Es esta. ¿Qué pasa? Se trabó mi computadora. Sí, se trabó mi computadora. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es este? ¿Sí? Entonces, este viene de etano, porque son dos carbonos. Pero yo ya les había dicho que se quitaba el oico y se ponía amida. Entonces es etanamida. ¿Sí? Viene de la tanamida. Pero
vemos que nosotros tenemos un sustituyente en el nitrógeno. Entonces, el compuesto se llama N-etil, porque es un grupo etilo, etanamida. ¿Sí? N-etil etanamida. Veamos este otro. Vamos a identificar mi ácido carboxílico principal de mi cadena y vamos a ver después también los sustituyentes que tiene. Tengo 2 metilos. Entonces, así como cuando tenía 2 metilos pegados en el mismo carbono, era como, por ejemplo, decir 2,2 dimetil. En este caso, coloco N,N dimetil y como solo es un carbono, sería metanamida. Metanamida, ¿sí? Metanamida, ¿no? Entonces, vemos N con AM de N,N dimetil metanamida. Ese es el nombre de IUPAC. Este tiene nombre común y está bien interesante. Se llama dimetilformamida, ¿sí? Está aquí. ¿Por qué se llama formamida y dimetilformamida? Viene del ácido fórmico, que el ácido fórmico es el ácido carboxílico pues más pequeño, ¿no? El ácido fórmico. Entonces, se llama formamida porque es la amida del ácido fórmico. Pero, pues como tiene 2 metiles, se llama dimetilformamida. El nombre común de este es etilacetamida, porque viene del ácido acético y es una amida y pues tiene un N-etil, ¿sí? Ahora veamos este otro. Este otro también se ve un poco difícil, pero lo vamos a dibujar en mi estructura esqueleto para que veamos. Carbono 1 sería este. Y el carbono 1 también está pegado a otro metilo. Carbono 2, ese ya sería un CH2. Carbono 3. Vamos a dibujarlo más para acá. Vamos a dibujarlo acá. ¿Qué le está pasando a mi computadora? Se me está trabando raro. Y ahí estamos. ¿Qué le está pasando a mi computadora? No me deja escribir. Ahí está. Ahí estamos. Hoy sí ya se ve más bonito el compuesto. Entonces, vamos a identificar mi ácido del que proviene. Partimos aquí. Vemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En carbono 3 yo tengo un metil, ¿sí? Pero también estoy viendo que en el nitrógeno tengo un metilo y en el nitrógeno también tengo un etil. Entonces vamos a colocar los sustituyentes siguiendo las mismas reglas que habíamos visto con anterioridad, ¿sí? Pero en vez de numeraciones, todos los grupos sustituyentes que estén pegados al nitrógeno se coloca N. Entonces, por orden alfabético, se coloca el sustituyente etil primero. Entonces, N-etil. Ahora, en 3 tengo un sustituyente metil y en N también tengo un sustituyente metil. Entonces se coloca en... aquí les hice un carbono más, chicos. Les hice un carbono más. Aquí les hice un carbono más. No sé por qué les dibujó un carbono más. Perdón. Dibujó un carbono más. Y ya quiero que acabe la clase, chicos. No, son bromas. Pero no sé qué pasó. ¿Por qué les dibujó ese carbono más? Hoy sí ya. Listo. Hoy sí ya estamos bien.
Entonces, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces, en carbono 2 tengo un metil, en carbono N tengo un, pues en nitrógeno tengo un metil también, y aquí tengo un etil. Entonces, el compuesto se llamaría N-etil. Y luego vamos a llamar N,2, así como 2,2, 3,2, N es una locación. Entonces, se coloca N, después el número, dimetil, y luego colocamos que viene de 3 carbonos la cadena principal, porque son estos 3 los del derivado del ácido. Entonces viene de propanamida. Propanamida, ahí está. El compuesto se llama N-etil, N,2 dimetilpropanamida, ¿sí? Entonces, mi único tip es, consideren el nitrógeno como un sustituyente más, como un carbono o como un localizador. Este N es un localizador extra, ¿sí? Vamos a ver aquí. Vamos a hacer este ejemplo. En carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, ¿sí? Entonces, yo veo que en carbono 3 tengo un metil. Entonces, se llama 3-metil. ¿Sí? Y luego, pues tiene 4 átomos de carbono, viene de se llama butanamida. ¿Sí? Y es una amida primaria. ¿Tienen dudas? Ya se durmieron, chicos. Me imagino que ya. Ya se durmieron, ¿verdad? Aún no, y no, yo no tengo dudas, Luis. Ah, ok. No sé. Yo estoy seguro que ya dormí un par. Vamos a ver este otro ejemplo. Ya es el último. Ya son las propiedades físicas y ya terminamos. Licenciado, solo tenía una pregunta. ¿Por qué se pone ahí la N? ¿En cuál? La N en el nombre, por ejemplo, N-metil, N-propanamida. Porque los sustituyentes están unidos al nitrógeno. Oh, ya. Entonces, así como les había dicho, así como, por ejemplo, si yo tengo un sustituyente que está en carbono 2, coloco 2-propil, por ejemplo. Si yo tengo un sustituyente que está unido al nitrógeno, estoy colocando N, porque significa que está unido a un heteroátomo, ¿sí? Heteroátomo es en orgánica, heteroátomo es cualquier átomo que no sea carbono. Básicamente. Por eso es N. Entonces, veamos este ejemplo, ¿sí? Carbono. Entonces, tengo que encontrar la cadena principal del compuesto derivado del ácido, ¿sí? Es lo más importante, recuérdense. Entonces, tengo que parto esto a la mitad, porque esta es mi amida, y aquí ya tengo que encontrar mi cadena principal de como que mi ácido carboxílico principal, ¿sí? Yo sé que estamos hablando de amidas, pero recuérdense que se nombran como derivados de ácidos, ¿sí? Entonces, esta sería mi cadena principal. 5, ¿sí? Entonces, tiene 5 átomos de carbonos. En 2 tengo un sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Que alguien me pueda decir. Isopropil. Es un isopropil, exactamente. Entonces, vemos que en 2 tengo un isopropil de sustituyente. ¿Qué otros sustituyentes tengo? Tengo un propil que está unido al nitrógeno y también tengo un metil que está unido a mi nitrógeno. Entonces, vamos a nombrar los compuestos de la misma forma que creamos los nombres de las cadenas normales.
colocando primero todos los sustituyentes y luego el nombre de la cadena padre, ¿sí? En orden alfabético. Entonces, 2-isopropil. ¿Por qué? Por orden alfabético, porque I pues tiene prioridad ante los demás. Luego coloco 2-isopropil. Luego voy a colocar N-propil, pero N-metil, porque M va antes de P. N-metil. Y luego vuelvo a colocar N-propil, porque es este propil aquí. Y luego veo mi cadena principal. Mi cadena principal tiene 5 átomos. Entonces viene de pentanamida. ¿Sí? Y es una amida terciaria. Y se ve bien en los 3 sustituyentes. Entonces el compuesto se llama 2-isopropil, N-metil, N-propil, pentanamida. Es bonita, es medio bonita la nomenclatura de las amidas. No es un poco compleja, pero solo hay que tener un poquito, ¿cómo se llama? Hay que tener como que presente que todo se nombra derivado de los ácidos carboxílicos y listo. Vamos a ver un poco las propiedades físicas de las amidas. Las amidas primarias y secundarias tienen altos puntos de ebullición debido a que sus estados de resonancia favorecen la formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Las terciarias no pueden hacer puentes de hidrógeno, sin embargo, tienen altos puntos de ebullición. Veamos acá. Esta es una amida terciaria, como la podemos ver, y la amida terciaria también tiene un sistema de resonancia, en el cual el doble enlace va a estar compartido, el de carbono-oxígeno con carbono-nitrógeno, como lo vemos acá. Tengo este doble enlace. Entonces, este sistema o este híbrido de resonancia, básicamente, puede hacer un puente de hidrógeno muy fuerte. ¿Ven este puente de hidrógeno acá? Esta es una terciaria. Esta terciaria no tiene este puente de hidrógeno, no lo puede hacer, porque pues aquí tiene R's, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues esta es una primaria, porque pues tiene hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí tiene este puente de hidrógeno, ¿sí? A pesar que las terciarias no pueden hacer puente de hidrógeno, las amidas tienen altos puntos de ebullición porque pueden hacer este tipo de dímeros, digamos. Vean este tipo de dímeros que se forman acá. Esto es básicamente debido a sus híbridos de resonancia. Y las amidas, al igual que los ácidos carboxílicos, pueden formar dímeros, pero las amidas tienen puntos de ebullición mayores a los ácidos carboxílicos, ¿sí? Básicamente. Entonces, la solubilidad de las amidas de 5 átomos de carbono, bueno, las amidas de 5 átomos de carbono son solubles en agua y pueden formar puentes de hidrógeno. Las amidas primarias forman más enlaces por puentes de hidrógeno que las amidas secundarias y las terciarias, ¿sí? Y, pues básicamente, veamos aquí, esta es una amida primaria. Vean que tiene 3 puentes de hidrógeno con 3 moléculas de agua. Esta es una amida secundaria, porque aquí tiene este metilo, puede formar únicamente 2 puentes de hidrógeno, y la amida terciaria solo puede tener como que un puente de hidrógeno con el agua, ¿sí? Entonces, por eso es que las amidas en terciarias son menos solubles en agua que las amidas primarias. Lo mismo pasa también con los puntos de ebullición. Las amidas primarias, se los voy a colocar en una tabla, ¿saben? Las amidas primarias tienen mayor punto de ebullición que las amidas secundarias, y las amidas secundarias tienen mayor punto de ebullición que las terciarias. Es decir, vamos en este sentido. Primarias mayor, secundarias, terciarias. Las terciarias son las que menor punto de ebullición tienen. De igual forma, todas las amidas tienen puntos de ebullición más altos que los ácidos carboxílicos, ¿sí? Básicamente. Y pues ya terminamos la clase. No sé si tienen alguna duda. Voy a